Bueno, vamos con un problema de optimización. Vamos a entender primero lo que nos dice el ejercicio. El ejercicio nos muestra que tenemos un punto, el punto P de coordenadas 3, 1, 3 de X, 1 de Y. Tendremos entonces nuestro punto P por acá. Y tenemos una función f de X igual a 1 más 4 sobre la raíz cuadrada de x menos 3, que nos está diciendo claramente que tiene un dominio, que tienen que ser todos los números reales mayores estrictos que 3, para que exista la raíz cuadrada, pero que además exista el cociente. Esa función, en el intervalo o en el dominio 3 más infinito, es una función continua, es derivable, pero además es una función positiva, dado que la raíz cuadrada me va a dar un resultado positivo, 4 dividido algo positivo va a ser positivo, y más 1 tiene que ser positivo. Si ponemos esto en el contexto de nuestro dibujito, toda esta parte va a estar prohibida, y nuestra función f será una función positiva. Y entonces nos piden encontrar el punto, algún punto, Q, tal que la distancia entre el punto P y el punto Q sea mínima. O sea que la longitud de ese segmento que yo acabo de dibujar en naranja sea mínima. Nosotros entonces tenemos que el punto P tiene las coordenadas conocidas 3, 1, y que el punto Q tiene obligatoriamente una coordenada X que va a ser mayor que 3 y una coordenada Y que va a ser el valor de nuestra función f en X. O sea que es un punto del estilo X, f de X. Si uno quisiera analizar la distancia entre el punto P y el punto Q, debería calcular la raíz cuadrada de la coordenada X de Q menos la coordenada X de P al cuadrado más la coordenada Y de Q, que en este caso es f de X, menos la coordenada Y de P, que vale 1, elevada al cuadrado. O sea, la noción de distancia que vimos en las primeras unidades que nosotros trabajamos. Ahora, cuando nosotros queremos hacer la cuenta f de x menos 1, esta cuenta sería 1 más 4 sobre la raíz cuadrada de x menos 3 menos 1, y entonces este más 1 con este menos 1 lo podemos cancelar y podemos decir entonces que la distancia será la raíz cuadrada de x menos 3 al cuadrado más 4 sobre la raíz cuadrada de x menos 3, también esto elevado al cuadrado. Y entonces uno le tendría que buscar un mínimo a esta función distancia. Sin embargo, como la función distancia tiene una raíz cuadrada y la raíz cuadrada es una función estrictamente creciente, nosotros vamos a usar una función auxiliar que vamos a llamar h de x, que es x menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, 16, sobre la raíz cuadrada de x menos 3 al cuadrado, que para nosotros en nuestro contexto de los x mayores que 3 va a ser lo mismo
que x menos 3, y a esta función la vamos a analizar, le vamos a encontrar sus extremos en el dominio de nuestra f, o sea, en el intervalo 3 más infinito. ¿Por qué hacemos esto? Porque al ser la raíz cuadrada una función monótona creciente, los mínimos los va a tener, lo mismo pasaría con los máximos, en los lugares en donde el radicando tenga un máximo o tenga un mínimo. Y es más simple para nosotros hacer el estudio de esta función que el estudio de la raíz cuadrada. Entonces, vamos a calcular h' de x, y nuestra h' de x es 2 por x menos 3. Vamos a derivar el 16 sobre x menos 3 como 16 por x menos 3 a la menos 1, y entonces nos va a quedar 16 por x menos 3 a la menos 2, con el menos obviamente adelante del 16, y lo podemos escribir de esta manera. Obviamente podemos ver que el dominio para esta h' deberían ser todos los números reales salvo el 3, pero lo tenemos que estudiar en el contexto del dominio de nuestra función, o sea que tenemos que considerarlo en el intervalo 3 más infinito, y entonces vemos que el dominio de h y el dominio de h' en el contexto del dominio de nuestra f son iguales, y entonces los puntos críticos para h de x van a estar donde h' de x valga 0, o, como ya sabíamos, donde no existía la derivada. Pero esta posibilidad está cancelada, no va a tener solución, de acuerdo a que el dominio de h y el dominio de h' son los mismos. Por lo tanto, esta es la posibilidad que vamos a analizar, que es que 2 por x menos 3 menos 16 sobre x menos 3 elevado al cuadrado sea igual a 0. Vamos a venir a otra pizarrita para poder trabajar mejor con esto, y entonces si lo resolvemos nos queda 2x menos 3 igual a 16 sobre x menos 3 elevado al cuadrado, que podemos escribirlo más simple como x menos 3 por x menos 3 al cuadrado, x menos 3 al cubo, igual a 16 dividido 2, o sea 8, que es lo mismo que decir que x menos 3 tiene que ser igual a la raíz cúbica de 8 que sabemos que da 2, y entonces nuestro único punto crítico está en x igual a 5, que anda perfectamente bien porque teníamos que chequear que este punto perteneciera al intervalo 3 más infinito. Y entonces vamos a tomar el dominio de nuestra función f, que era de 3, vamos a aclarar que esta parte no tiene sentido, vamos a poner de 3 a más infinito, vamos a poner nuestro punto crítico, que era x igual a 5, y entonces, como nuestra función h' era una función continua, podemos evaluar a la derivada a la izquierda del 5 entre el 3 y el 5, por ejemplo, en x igual a 4, y entre el 5 y el más infinito a la derecha del 5, por ejemplo, en 6. Y entonces podemos hacer la cuenta h' en 4 y la cuenta h' en 6. Si hacemos la cuenta h'
en 4 va a ser 2 por 4 menos 3 menos 16 sobre 4 menos 3 elevado al cuadrado. Recuerden que esta partecita de acá era nuestra h' de x, y si hacemos la cuenta, esto nos va a dar 2 menos 16. Lo que nos importa a nosotros es que es negativo, y eso nos dice que nuestra h de x decrece en ese intervalo, y entonces en este intervalo la h tiene que decrecer. Y en 6, la cuenta que tenemos que hacer es 2 por 6 menos 3 menos 16 sobre 6 menos 3 al cuadrado, y esto nos da 6 menos 3, 3 por 2, 6, menos 16, y 6 menos 3 era 3, al cuadrado 9, 6 menos 16 novenos, que es positivo, y lo que nos está diciendo es que la h de x crece. Entonces, en el intervalo 5 más infinito, la h de x crece, y entonces, efectivamente, en x igual a 5, lo que tenemos es un mínimo, y que además va a resultar absoluto. Y entonces, el punto Q, que está a mínima distancia del punto P, el punto Q de la función, recuerden que era un punto x, f de x, será simplemente el punto 5, f de 5. Si quieren pueden calcular cuánto vale f en 5, y el ejercicio termina ahí. Entonces, en este ejercicio, donde nos piden encontrar un máximo o encontrar un mínimo asociado a una situación, en este caso geométrica, donde la distancia sea mínima, lo que tuvimos que armarnos fue la función a la que le queremos encontrar ese máximo o ese mínimo, y una vez que tenemos la función, el resto del ejercicio se trabaja de la manera tradicional.